la bienvenida a este espacio. Para quienes no me conozcan, mi nombre es Paula Hermida. Junto con el profesor Claudio Alonso pertenecemos a la segunda cátedra de Psicología del Trabajo y coordinamos junto a tu secretaría el programa de jubilación activa. En este tercer año del programa continuamos con el desarrollo de un espacio de charlas mensuales que comenzó el año pasado con el inicio de la pandemia. Y este nos parece un espacio muy importante para poder abordar distintas temáticas que están vinculadas al bienestar de todos en general, pero bueno, particularmente de aquellas y aquellos trabajadores no docentes que se encuentran próximos a jubilarse o ya lo hicieron hace un tiempito. En esta oportunidad vamos a desarrollar una temática que para nosotros es central y que solemos de alguna forma mencionar en los distintos espacios del programa. Esta temática tiene que ver con los vínculos sociales. La charla de hoy se llama La importancia de los vínculos sociales en la calidad de vida y va a estar a cargo de la licenciada María Paula Klein. Ella es psicoanalista vincular y se desempeña en el área clínica. Es también coordinadora de la diplomatura de salud mental perinatal con perspectiva de género y derechos que se dicta en la Universidad de Belgrano. Antes de dar un comienzo oficial a la charla, les doy la bienvenida a todas y todos los que se están conectando. Algunos quizás sean nuevos, otros deben ser nuestros habitués. Y los invito a que durante la charla puedan escribir en el chat del vivo para que también podamos interactuar por ahí. Paula, para nosotros es un gusto tenerte en este espacio y te queremos agradecer mucho tu tiempo y participación, que seguramente va a generar grandes aportes al programa y a las temáticas que solemos abordar. Así que bueno, muchas gracias por estar. Hago silencio, te dejo hablar, no te interrumpo. Vuelvo hacia el final, cuando quieras podés comenzar. Bueno, Paula, muchas gracias. Primero, gracias a vos, gracias a la cátedra y a tu secretaría por esta invitación a dar esta charla en el día de hoy, que bueno, como vos decías, vamos a hablar sobre la importancia de los vínculos sociales en la calidad de vida. Si te parece, empiezo a compartir pantalla. ¿Cómo no? Perfecto. Muy bien. Bueno, este es el título de la charla, como decíamos. Estos son los lineamientos sobre los que vamos a conversar un poquito hoy, sobre los que los voy a invitar a reflexionar. Vamos a hablar sobre las relaciones familiares y las que construimos, sobre los vínculos en pandemia y estas experiencias vinculares o afectivas que nos enriquecen a todos. Bueno, vamos a empezar pensando esto, ¿no? Digo, ¿qué es un vínculo? El ser humano, por definición, es un ser social. Todos necesitamos de otras personas para desarrollarnos plenamente, necesitamos interactuar con otros y otras para subsistir de alguna manera. Nos relacionamos, por un lado, con personas de nuestra familia, con quienes tenemos lazos de parentesco, muchas veces son lazos sanguíneos que nos vienen dados de esa manera. Y por otro lado, creamos relaciones interpersonales que muchas veces derivan en vínculos sociales de diferentes tipos, ¿no? Digo, vínculos laborales, profesionales, de amistad, entre vecinos, vínculos online, etc. Los vínculos sociales tienen algunas características. Por un lado, requieren de cierta reciprocidad, ¿no? Digo, tiene que haber un ida y vuelta en ese vínculo entre las personas que lo constituyen para que justamente pueda sostenerse. El vínculo social nos proporciona una experiencia vincular y como tal es una experiencia que nos va a modificar a los que formemos parte de ese vínculo. Puede ser fuente de satisfacción, ¿no? Digo, esto que en algún momento hablábamos con vos, Paula, cuando pensábamos la charla, ¿no? Digo, o sea, hay estudios que hablan de que el mantener vínculos sociales ayudan a reducir el estrés y los riesgos relacionados con enfermedades del corazón, por ejemplo, que aportan una mejor calidad de vida. Y si bien es cierto, ¿no?, que pueden ser fuente de bienestar y de satisfacción, también es cierto que lo vincular puede generar ciertos padecimientos o ciertos malestares
Y acá importante, ¿no? Digo, es importante que podamos detenernos a pensar en esto, que más allá del tipo de vínculo del que estemos hablando, vínculos familiares o vínculos sociales, siempre existe esta posibilidad de elegir, ¿no? Digo, qué tipo de vínculos queremos construir, queremos sostener, de qué manera. En relación a esto hay un video que seguramente vos, Paula, les vas a compartir en comentarios el link, es un video en YouTube donde se ve a dos personas, dos mujeres que mantienen un vínculo, que construyen un vínculo desde una necesidad y un deseo de compartir la convivencia y la vida cotidiana, pero entre ellas no hay un lazo de parentesco, ¿no? Digo, o sea, hay un vínculo que se construye y que se sostiene puramente desde el deseo y desde esa reciprocidad e ida y vuelta, ¿no? Del que hablábamos anteriormente. Otro Ahí me ejemplo que parece, también... Sí, perdón, me quedo pensando y si no te molesta interrumpo, ¿no? Que también es sí. muy interesante poder tomar esto para poder pensar cómo esto que nos viene dado justamente no es algo determinante en sí, ¿no? Esta idea de la elección, esta idea de también poder construir más allá de lo que tenemos, porque nos tocó, que muchas veces es lo que genera un sufrimiento, ¿no? No tengo suficiente familia, estoy solo o estoy sola, poder pensar desde ahí. Totalmente, sí, absolutamente. Poder salirse también de los modelos, ¿no? Que nos vienen dados, digo, de los mandatos sociales que muchas veces hay en relación a los vínculos y a lo que se espera de ellos, ¿no? Digo, me acuerdo que también en algún momento hablábamos en relación a los vínculos entre abuelos y nietos, ¿no? Digo, bueno, quienes son abuelos y abuelas saben que muchas veces se enfrentan, ¿no? Digo, a cumplir con esos mandatos de tener que cuidarlos o de ayudar a sus hijos en la crianza de esos nietos o nietas, y qué interesante poder incluir esta dimensión, ¿no? Digo, de poder cuestionar un poco esto, o por lo menos uno detenerse a pensar, ¿no? Si soy abuelo, ¿qué tipo de abuelo quiero ser? ¿No? Digo, yo quiero encargarme de mis nietos de esta manera o no. Si esto no me gusta o me genera cierto malestar, bueno, ¿qué puedo hacer para modificarlo? Bueno, me parece que es interesante, ¿no? Digo, tomando esto que vos decías. Bueno, por otro lado, otro de los ejes de la charla tenía que ver con esto, ¿no? Digo, con cómo se ven afectados los vínculos en pandemia, en esta pandemia que estamos transitando, que sin dudas es una situación inédita, es una situación inesperada, hasta impensable, ¿no? Diría yo, para todos, que entre otras cosas pone a prueba los vínculos sociales y familiares. Los roles sociales se modificaron, eso no hay duda, ¿no? La posibilidad de encontrarnos, de reunirnos con aquellas personas que queremos, que sentimos que nos hacen bien, con quienes compartíamos actividades de la vida cotidiana, como actividades laborales o recreativas. Podemos pensar que cada etapa de la vida se va a ver afectada de diferente manera por este contexto, ¿no? Digo, sin dudas no es lo mismo el nivel de afectación que pueden tener los niños y adolescentes o los adultos en edad productiva o los adultos mayores. Sin embargo, cabe detenerse a pensar en el caso a caso, ¿no? Digo, poder pensar que el impacto que esto va a tener sin duda es singular también y es subjetivo, y que ese caso a caso va a depender de la historia familiar de esa persona, de las redes sociales con la que cuente, del atravesamiento, ¿no? Digo, de la experiencia que le toque vivir con respecto a la pandemia, ¿no? Y a esta situación en particular. Quienes trabajamos en salud mental pudimos observar que la continuidad, digamos, de la vida bajo estos fantasmas que se hicieron tan fuertes, ¿no? Digo, de enfermedad y de muerte a raíz del virus, generan sentimientos de desamparo, ¿no? Digo, o sea, el desamparo es uno de los sentimientos con los que nos encontramos frecuentemente y que se siente mucho en lo vincular, ¿no? Digo, o sea, impacta directamente en la construcción y en el sostenimiento de los vínculos en la pandemia.
Y si bien siempre están presentes en la vida estas ideas o fantasías de muerte, de enfermedad, lo que trajo este contexto particular es el omnipresente de esto, ¿no? Digo que realmente son fantasías que se hacen omnipresentes en toda la vida, en la vida cotidiana, en el día a día, y esto tiene un impacto sin dudas fuerte. Por otro lado, la incertidumbre también, ¿no? Que bueno, digo, esto también es algo similar, la incertidumbre es inherente a la vida, digo, eso no hay dudas, digo, es algo con lo que nosotros convivimos, pero a raíz de la pandemia han cambiado los modos en los que convivimos, ¿no? Digo, individualmente y socialmente con respecto a la incertidumbre. Y esto va cambiando, digo, no sabemos cómo va a continuar tampoco, pero digo, no es lo mismo la incertidumbre en el inicio de todo esto, ¿no? Digo, hace poco más de un año y que tal vez ahora, ¿no? Digo, cuando la perspectiva se va modificando en cuanto a cuánto esto va a durar, a cómo se va a ir modificando la situación o no. Y por otro lado, bueno, la desigualdad, ¿no? Digo, o sea, la desigualdad social se ha profundizado muchísimo a raíz de la pandemia. Y es importante, me parece, destacar esto, ¿no? Digo, lo que nos sostiene y aún más en este contexto y en este momento es lo vincular, ¿no? Son los vínculos. Sumaría, perdón, que esto Sí, de la desigualdad, perdón que me estoy metiendo en me esta charla, encanta, no, pero me dale. convoca mucho, realmente la temática me parece muy interesante y pienso, ¿no? Que esta desigualdad social no solo se profundizó, sino que también en la pandemia se visibilizaron muchas cuestiones de desigualdad ya existentes, ¿no? Como que Sí. hay mucho que quedó expuesto en cuanto a desigualdades por edad, desigualdades por género, desigualdades sociales que ya estaban, ¿no? Y todo también aumentó. Y eso también hace que, bueno, que lo vincular pueda ser un sostén frente a esa desigualdad. Absolutamente, sí, sí, porque si y acá, mira, esto viene a relación de lo que de lo que íbamos a hablar ahora. Digo, si a la desigualdad le sumamos, ¿no? Digo, el tema del aislamiento, de la soledad, digo, bueno, sí, sin dudas, los efectos son otros, ¿no? Y afectan particularmente la calidad de los vínculos y la manera de vincularnos, ¿no? Y en relación a esto del aislamiento, digo, yo pensaba, hay diferentes tipos, ¿no? De aislamiento, porque digo, el aislamiento es una palabra también que se empezó a usar mucho, ¿no? Digo, y que trajo la pandemia como sobre la mesa, y una cosa es el aislamiento en términos de cuidado, ¿no? Digo, este aislamiento en relación de evitar el contacto físico, si se quiere, ¿no? Digo, este aislamiento físico como medida de cuidado, que no necesariamente tiene que ser sinónimo de aislamiento emocional, ni de aislamiento social tampoco, ¿no? Porque digo, el aislamiento social entendido como la carencia de vínculos sociales o de redes, de sostén, digo, bueno, va en detrimento de la salud, ¿no? Sin dudas. Entonces, qué importante poder poner, digo, a pensar esta dimensión de que aislarse en términos de cuidado no tiene por qué implicar el aislarse de los vínculos afectivos, ¿no? Y acá viene esto de lo colectivo, ¿no? Digo, o sea, hay que poder construir colectivamente, sostener los espacios, ¿no? Digo, colectivos, porque esto es lo que va a ayudar a evitar la soledad, la ansiedad, otro tipo de padecimientos también, como las dificultades para dormir, por ejemplo, va a colaborar en que podamos tener un proyecto de vida, que se podamos continuar alimentando el deseo. Digo, este sentido, ¿no? De construir comunidad es importante, ¿no? Sin dudas. Eh, yo pensaba, digo, hay una frase, es una frase hecha y que se escucha mucho, ¿no? Esto de la salida no es individual, ¿no? La salida es colectiva, pero bueno, sin duda yo creo que tiene que ver con esto, ¿no? Digo, hay que encontrar nuevos modos, ¿no? Digo, o sea, nuevas maneras de continuar vinculándonos, y ahí es donde hay que ponerse creativos, ¿no? Digo, donde es la creatividad justamente lo que nos va a permitir inventar nuevas maneras para poder continuar priorizando esa calidad de encuentro, esa calidad de intercambios, independientemente de cuál sea el modo en que podamos, ¿no? Digo, llevarlos adelante y que podamos hacerlo, porque bueno, eso sin duda es algo de lo que se vio más afectado, ¿no? Digo, la manera en que podemos o no encontrarnos. Sí, sobre todo con las costumbres argentinas, ¿no? Porque también uno ve qué pasó en los diferentes países y quizás en algunos, la otra vez yo hablaba con alguien que vive en Inglaterra y claro, o sea, digo,
en la idiosincrasia de esa sociedad tampoco hay encuentros vinculares pegaditos uno al lado del otro usualmente, ¿no? Suelen ser como más esporádicos, pero para nosotros como argentinos, el encuentro de la familia o con amigos, hasta cuando uno está por cruzar la calle, vieron que las personas se te pegan cuando estás por cruzar, digo, habla de cómo somos nosotros y también, bueno, la pandemia en ese sentido es un gran desafío de poder construir un vínculo desde otro lugar, donde quizás no estamos pegaditos uno al lado del otro, pero eso No no quiere compartimos decir el que, mate. claro, no compartimos mate, ahí está, ese es un ejemplo como súper claro, pero eso no quiere decir que no nos vinculamos, ¿no? Nos vinculamos quizás de otra manera. Totalmente. Y en relación a lo que veníamos diciendo anteriormente, ¿no? Digo, de lo que hablábamos hace un ratito, digo, poder también incluso tomar esto como una oportunidad, tal vez, ¿no? Digo, porque sin dudas, digo, que hay muchos aspectos que se han modificado y que hay algo también, que muchas veces vivenciamos con cierta tristeza o hasta nostalgia, ¿no? Digo, por esto que ya no se da como se daba antes, por las cosas que ya no están, ¿no? Pero sin dudas me parece que también se puede pensar que en determinadas situaciones, por lo menos en determinados casos, uno puede creer que esto es una oportunidad para modificar algo de lo que venía dado que tal vez no estaba tan bueno, ¿no? Digo, o no nos hacía tan bien, pensando también en esto del malestar o del padecimiento en los vínculos. Bueno, y continuando con esto que estábamos diciendo recién, ¿no? Digo, en relación a la pandemia, otras cuestiones que se pusieron mucho, digamos, de relieve tiene que ver con estos hábitos de vida, ¿no? Digo, que a los que se sumaron algunos hábitos de cuidado extra, ¿no? Digo, por la pandemia, y que sin duda mantener hábitos de vida saludable son factores de protección de la salud, tanto física y mental. Y acá me parecía que estaba bueno, ¿no? Digo, poder entender también que mantener vínculos sociales está dentro de estos hábitos saludables que tenemos que tener, ¿no? Digo, a veces hablamos de actividad física, de tener una alimentación saludable, de todas estas medidas de cuidado que mencionábamos recién en relación a la pandemia, que todos tuvimos que incorporar, el tapabocas, el lavado de manos, las distancias y demás, la sobreexposición a las noticias, ¿no? Digo, esto de evitar de alguna manera la invasión de la información en la vida cotidiana, en poder detenernos a pensar como usuarios, ¿no? Digo, de qué manera nos informamos, por qué medios, en qué horarios, en qué momento del día, cómo transmitimos esas noticias que recibimos, cómo tramitamos la angustia o elaboramos lo que nos genera. Y entre otras cosas, esto que decía recién, el mantener vínculos sociales también protege, ¿no? La salud, tanto física y mental. Bueno, el último de los ejes que habíamos pensado tenía que ver con esto, ¿no? Digo, de las experiencias afectivas y vinculares que nos enriquecen. Se desprende de alguna manera de lo que veníamos diciendo recién, ¿no? Los vínculos, tanto familiares como no familiares, los vínculos sociales que nos brindan apoyo son fuente de bienestar integral. Y las amistades, principalmente, como vínculo particular, ¿no? Conforman esa red que nos sostiene. Y acá me parece que, bueno, que está bueno poder diferenciar, ¿no? Digo, ponernos a pensar en las características que tienen diferentes tipos de amistades, ¿no? Digo, porque acá, por ejemplo, digo, vemos la amistad con personas de la misma edad o personas de la misma generación, y la realidad es que mantener relaciones de amistad con personas de la misma edad, con la que hemos compartido sucesos de vida, con la que hemos compartido diferentes momentos a lo largo de nuestra vida, genera satisfacción. Se pone en juego algo del reconocimiento del otro, ¿no? Digo, de la posibilidad de recordar, de rememorar y de mantener vigente esa historia común y compartida. Y por otro lado, los vínculos intergeneracionales, ¿no? Digo, que son las relaciones entre generaciones que conviven en una misma época. En este punto me parece que está bueno, ¿no? Digo, también detenernos a pensar esto, porque, digo, hay algo ahí de la tarea de los mayores, ¿no? Que se vuelve como primordial, ¿no? Digo, que tiene que ver con legar a los más jóvenes o a las generaciones más jóvenes los lazos, la continuidad, la pertenencia, digo, esa es en gran medida la tarea de los mayores. Y de esto tiene que ver, o con esto tiene que ver la transmisión,
¿no? Digo, la transmisión entre generaciones. Es en estos vínculos intergeneracionales donde habita la historia, las tradiciones, la memoria, y sin dudas, digo, si tomamos esto que decíamos hace un ratito de la reciprocidad, digo, lo intergeneracional va a ofrecer también incluso a los más grandes esa oportunidad de volver a vivir, ¿no? Digo, determinadas experiencias afectivas con otra cercanía, ¿no? Digo, con otra cercanía y con otra intensidad a la infancia, por ejemplo, o a la juventud, si uno se vincula con niños o con adolescentes, y eso tiene, ¿no? Digo, como otro feedback, eso vitaliza, rejuvenece, tiene otros efectos. Hay un autor que es muy interesante, Agamben, Giorgio Agamben, que es un filósofo italiano, que él hablaba hace muchísimo de la figura del narrador, y a mí me parece que acá viene como a ilustrarnos bien esto, ¿no? Digo, o sea, él hablaba de esta figura y lo asociaba más al rol del abuelo, ¿no? Digo, pero yo creo que lo podemos ampliar al lugar de los adultos mayores o de las personas más grandes, ¿no? Digo, en las familias y en los vínculos, y la importancia del narrador y de quien puede transmitir y poner palabras a esto de la historia, de la memoria, ¿no? Quien puede continuar desde el lenguaje trayendo al presente algo de esa historia vivida, favoreciendo la transmisión entre las generaciones, ¿no? Digo, bueno, y él habla un poco de que este lugar se está perdiendo de alguna manera, ¿no? Digo, se fue perdiendo con el paso de los años, entonces qué interesante y qué importante, ¿no? Digo, o sea, poder darse cuenta de que realmente ahí habita la historia y la memoria, y que muchas veces somos los adultos los que tenemos que ir en búsqueda de esos momentos, ¿no? Digo, de ir en búsqueda de esos relatos, de esas narraciones, como para recuperarlos de alguna manera y traerlos al presente. Bueno, por otro lado, quería traer esto en relación a las diferencias, que también es otra de las cuestiones que estuvimos pensando juntas cuando conversábamos sobre esta charla, para cuestionar un poco de alguna manera, ¿no? Digo, esta idea de lo diferente como algo negativo, ¿no? Digo, poder superar esta idea y pensar realmente que las diferencias no siempre implican obstáculos, ¿no? En los vínculos, obstáculos para vincularnos, que no siempre ser diferente al otro va a ser algo negativo, que si nosotros podemos superar de alguna manera esta idea, realmente las diferencias pueden enriquecer nuestros lazos, ¿no? Digo, nos pueden permitir conocer otros modos de ser, de hacer las cosas, de pensar, y eso sin dudas nos amplía, ¿no? El espectro afectivo, ¿no? Digo, nuestro espectro emocional también, ¿no? Sin dudas. Lo que pensaba es que en este Sí. video que les compartimos por el chat, justamente hace un poco referencia, ¿no? A estas diferencias intergeneracionales en ese caso, pero estamos hablando obviamente de diferencias en todo sentido, y cómo justamente eso nutre, ¿no? Sí, que incluso en el video hay una parte que una de las protagonistas dice algo así como que no ve la diferencia de edad, ¿no? Digo, que la otra persona es para ella una persona más con la que comparte gran parte de su vida. Y digo, bueno, yo también pensaba cuando veía ese video cómo se minimizan, ¿no? Digo, o pasan a ocupar otro lugar esas diferencias cuando lo compartido es de calidad, ¿no? Digo, o sea, cuando realmente lo que se comparte es tan interesante y enriquecedor, esas diferencias sin dudas quedan en un segundo plano, ¿no? Sí, es que quizás ahí las diferencias, ¿no? Cuando uno las asocia a la edad, es como algo que reduce, porque si agarramos a 10 personas de la misma edad, van a ser diferentes las 10 personas. En realidad puede ser que haya algo obvio de la vida, el momento en el que uno creció, que genera ciertas formas de ser, pero no determina la totalidad. Entonces, desde ahí me parece que sí, es posible y enriquecedor esa diferencia, como lo puede ser con personas de la misma edad que también son diferentes y por eso me enriquecen esa Totalmente. diferencia. Sí, sí, absolutamente, absolutamente.
Y por otro lado esto, ¿no? El sentido de la utilidad, el sentirse útil, ¿no? Digo, qué importante también en los vínculos que exista este sentimiento, ¿no? Digo, e incluso en esas situaciones o en esos vínculos de dependencia, ¿no? Digo, donde haya una persona que dependa de otra, ¿no? O que necesite, digo, de esa otra persona. Digo, aún en esas situaciones tiene que haber cierto equilibrio entre lo que damos y recibimos, ¿no? Digo, tiene que haber esta reciprocidad de la que ya hablábamos en otro momento y encontrar esas situaciones en las que realmente nos podamos sentir útiles para los otros, ¿no? Y ampliar también este sentido de la utilidad, ¿no? Digo, o sea, ¿qué es la utilidad? ¿A qué nos referimos cuando pensamos en estos términos? No necesariamente la utilidad va de la mano del ser productivos, ¿no? Digo, del tener que estar haciendo algo permanentemente. Sentirse útil puede tener que ver con sentirse parte, ¿no? De un colectivo, parte de un grupo, parte de una familia, parte de un vínculo, de pertenecer, ¿no? A veces el sentido de utilidad es simplemente por sentirse compañía para otra persona, ¿no? Digo, o sea, a veces el sentido de utilidad viene simplemente del poder compartir y del estar para los otros, ¿no? Ni más ni menos, pero qué importante que haya, ¿no? Digo, que se pueda encontrar este sentimiento en los vínculos. Y bueno, ya para ir terminando, ¿no? A modo de resumen, un poco recapitulando todo lo que estuvimos conversando, ¿cuáles son los impactos, ¿no? Que tienen en nuestra calidad de vida estos vínculos sociales, ¿no? Sin dudas que favorecen nuestro desarrollo, nuestra autonomía personal, van a conformar esa red de sostén que muchas veces se pone en evidencia, ¿no? Lo necesaria que es tenerla. Está comprobadísimo también que tienen efectos favorables en un montonazo de patologías, ¿no? Como dolores articulares, el control de las enfermedades crónicas, la hipertensión arterial, diabetes, en la prevención de patologías de la esfera psicosocial, como la depresión, la ansiedad, el insomnio. Nos aportan sentido de pertenencia y de utilidad, como decíamos recién, facilitan el intercambio de experiencias e inquietudes, nos animan, ¿por qué no?, a realizar otro tipo de actividades, ¿no? Digo, pensando también esto de la diferencia que decíamos antes, encontrarnos con personas diferentes y en esa diversidad de encontrar otro tipo de intereses, otro tipo de manera de hacer las cosas nos acerca también, ¿no? Digo, a querer incursionar tal vez en otro tipo de actividades. Así que bueno. Sí, y agrego algo más, que Sí. también está muy comprobado que frente a situaciones sociales estresantes, como puede ser la jubilación, que es un poco el eje del programa, las redes de apoyo social, los vínculos sociales son amortiguadores, ¿no? Frente a esa situación. Entonces diría que esto es central para el momento en el que uno está dejando de trabajar, esto es central para un momento de pandemia, que es un momento muy estresante. Eh, Ahí me parece que hay un gran punto y que desde ahí también, ¿no? La propuesta, y hago un autochivo de lo que hacemos en el programa, de trabajar en talleres, ¿no? De generar grupalidad, también tiene que ver con esto, con poder brindar un soporte, ¿no? Frente a todos los cambios y mucho más aún en este contexto. Totalmente, sí. Sí, que a lo largo de toda la vida uno puede pensar, ¿no? Digo, que hay momentos y que hay etapas, ¿no? Digo, crisis vitales, ¿no? Como también podemos llamarlas, en las que se hace como sumamente necesario contar con esa red de sostén. También uno puede pensar que durante toda la vida uno lo va a necesitar, pero hay momentos particulares como este que vos decís que en el que sin dudas cobran otra importancia, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. No, por favor, un placer, la verdad que muy interesante. Siento que es como un tema transversal, que atraviesa un montón de cosas que venimos abordando tanto en las charlas como también en los espacios distintos, ¿no? Que han surgido en el programa. Así que bueno, la verdad que es muy bueno haber podido generar este intercambio. Y te quería preguntar algo o pensar en conjunto, ¿no? Una cuestión que me parece que muchas veces cuando trabajamos con adultos mayores, a veces aparece como esta cuestión de estoy solo, no tengo a nadie o tengo pocos amigos, ¿no?
Y hay algo en cuanto a lo vincular que me parece que es importante también tener en cuenta, que no siempre tiene que ver con la cantidad, ¿no? Sino más bien con la calidad. ¿Qué pensás de Totalmente. eso? ¿Cómo lo ves? ¿Querés que deje de compartir pantalla? Dale, Así, dale, si así nos querés, vemos sí. mejor. Así nos vemos mejor, ahí está. Ahí estamos. Sí, es cierto lo que decís, digo, es tal cual así, digo, o sea, poner el foco en la calidad, ¿no? Digo, de esos intercambios y de esos vínculos que mantenemos. Yo creo que un poco la pandemia también nos trajo algo de esto, ¿no? Digo, pensándolo en la línea de lo que veníamos hablando, poder superar algo de la manera en que los encontramos, la cantidad de vínculos que tenemos, digo, poder superar esto y poder pensar en la calidad de esos vínculos, en la calidad de esos encuentros, de esos intercambios, me parece que es la clave, ¿no? Ujú. Sí, totalmente, totalmente. Y también traigo esto porque a veces aparece como una exigencia, ¿no? Como si uno no fuera Roberto Carlos y tuviera un millón de amigos, uno está en falta o no tiene suficiente apoyo, ¿no? Digo, esto que vos traías de la elección, de poder elegir también con quién queremos hablar de ciertos temas, quiénes realmente están ahí, ¿no? Me parece que es también focalizar y elegir y priorizarnos a nosotros mismos, poder poner esto sobre la mesa. Totalmente, sí, 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 porque eso tiene un impacto directo en la salud también, ¿no? Sin dudas, sí, sí. Así Ujú. que bueno, te agradezco un montón, Paula, por estar acá. La verdad que los temas que trataste me parece que son, como te decía recién, muy importantes, y que poder focalizar en esta importancia de lo colectivo, de la creatividad, más allá de la pandemia, tiene mucho que ver con el momento de jubilarse, ¿no? Poder pensar en esto que traías de la utilidad más allá de lo productivo, poder pensarnos útiles luego de dejar de trabajar, me parece que es un gran eje para analizar, para tener en cuenta y para pensar que es posible, sobre todo, ¿no? Que más allá del trabajo es posible poder construir otros vínculos, es posible poder sentirnos importantes, creativos y productivos, Sí, o útiles, totalmente. mejor dicho. O productivo no desde la producción material, me parece que ahí hay otro punto también de la Totalmente, sí, productividad. sí, tal cual, Así que interesante para pensarlo también. tal cual, tal cual. Bueno, gracias por estar, Paula, y les agradecemos mucho a todos los que estuvieron escuchando e interactuando mientras dábamos la charla. Muchas No, gracias. gracias, gracias a ustedes.